Hola Cáncer, ¿cómo están? Bienvenidos a esta lectura especial. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame saber cómo estás, tu nombre y tu país, para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Quiero hablarte algo brevemente. Este sábado 20 de junio y el domingo 21 de junio se están dando dos situaciones astrológicas muy importantes, muy impactantes. El día sábado estamos hablando del solsticio de verano y el día domingo se va a estar realizando el eclipse solar en Cáncer, que va a estar en luna nueva. Así es que exactamente para ti, iniciando prácticamente tu periodo de cumpleaños, tu reinado, tu temporada de cumpleaños, vas a estar teniendo este gran eclipse que podría estarte afectando de una manera mucho más fuerte y mucho más directa a ti. Esta energía se puede extender, algunas personas hablan de la energía de este eclipse de aproximadamente la energía que suceda puede extenderse hasta 2 años. Poco a poco van a ir surgiendo esas situaciones, pero yo te voy a canalizar las cartas y los mensajes del tarot de tus guías espirituales para los próximos 30 a 60 días. Y lo voy a hacer de una manera distinta. Estoy utilizando mis cartas negras. Sabes que solamente las utilizo para situaciones especiales o para predicciones del mundo. Y voy a hablarte aquí de tus 12 casas natales, tus 12 casas astrológicas o las 12 casas natales. Voy a colocar aquí la número 12, que es la que te va a hablar acerca de la espiritualidad. La casa número 1, donde te voy a hablar acerca de tu personalidad o te voy a hablar acerca también de cómo te sientes físicamente. La casa número 2, donde te voy a hablar acerca de las finanzas. La casa número 3, donde vamos a estar hablando acerca de tu comunicación o también lo que tienes en tu mente, depende del mensaje que salga para ti. La casa número 4, tu familia. En la casa número 5 vamos a estar hablando acerca de un mensaje para los solteros o las cosas que tienes que hacer como placer también. En la casa número 6 hablaremos acerca de la salud. Número 7 vamos a ver a la pareja, cómo están las cosas legales, la pareja también, a ver qué mensaje sale. Número 8, la intimidad en la cama. Número 9, vamos a estar viendo tu casa de la educación, becas y viajes, a ver qué mensaje sale allí para ti. La casa número 10, tus deseos. La número 11, tus amigos. Y la 12, como te lo había indicado al comienzo, va a ser tu espiritualidad, karma o ciclos de vida que tengas. Esta es una lectura especial para esta fecha. Déjame saber si te ha gustado o si te gusta, pues déjame tu dedito para arriba también. La casa número 1 con respecto a tu personalidad, la manera como actúas, la manera como las otras personas te ven durante este periodo de 30 a 60 días, te está saliendo de que vas a tener control de tus fuerzas, control de tus emociones, ¿eh? Y eso es muy importante porque en algunas ocasiones podemos irnos un poquito más hacia nuestros sentimientos y tener como una ola de sentimientos, una marea a veces alta, a veces baja, un sube y baja con nuestras emociones. Y aquí me están indicando con esta carta de que puedes sentirte orgullosa, orgulloso de ti, porque vas a tener el control de tus sentimientos. No vas a ser como tan explosivo o tan explosiva. Vas a estar internalizando un poco más. Y eso es algo que tienes que utilizar, las energías. Que si ves esta lectura igualmente después del fin de semana, puedes igualmente enfocarte en canalizar estas energías y saber reconocer que si hay algún momento donde tus energías fluctúan un poco muy hacia arriba, muy emocionado, muy hacia abajo, muy deprimido, es algo temporal que va a estar siendo superado y que tiene que ver solamente con este portal que se va a estar abriendo de energías donde puedes manifestar. Así que utiliza tus energías de tu corazón, de cómo las personas te están percibiendo y tu actitud de una forma positiva, el control de tus emociones en tratar de manifestar, de tener tus planes, de tener tus sueños, de tener tus cosas establecidas con respecto a lo que tú quieres, a lo que tú estás deseando. Tus finanzas, te sale la carta del mago. ¡Qué maravilla! Mira, me están indicando de que, hablando de manifestaciones, pues la carta del mago es una de las cartas que habla acerca de poder manifestar y de poder hacer las cosas realidad. Tu pensamiento va a estar bastante
fuerte, bastante claro. Y tus finanzas van a poder mejorar dependiendo de ti. Las herramientas para poder hacer dinero van a ser colocadas frente a ti, Cáncer. Entonces, durante este periodo de 30 a 60 días, muy pendiente a los mensajes que puedas recibir, a la intuición que puedas estar desarrollando, a las habilidades que puedas estar descubriendo en ti, porque es un periodo para descubrir tus habilidades para hacer dinero. Y esa oportunidad y esas habilidades vas a tenerlas y las vas a desarrollar, y eso te va a ayudar grandemente a que tus finanzas progresen. Pero esto requiere de tu esfuerzo, requiere de tu control, requiere de tu habilidad para reconocer ese talento que tienes, y de esa manera entonces puedes generar el dinero que tú estás necesitando. Lo importante es que Dios, el universo, en lo que tú creas, va a colocar frente a ti las herramientas necesarias para que tú puedas generar dinero. Vamos a ver la casa 3 acerca de la comunicación. Tienes aquí la carta del 5 de bastos. Esto también podría estarte hablando acerca de tu pensamiento. Y veo aquí que podrías estar teniendo un conflicto de ideas, un conflicto que puede ser interno, podría ser también externo con respecto a una persona. Alguien que podría estarte criticando, alguien que podría estar tratando de decirte cómo hacer las cosas. Recuerda mantener el control de tus emociones, como en la casa 1 te lo estaba indicando, para que esta persona que podrá estarse apareciendo frente a ti para tratar de hacerte ver las cosas desde otro punto de vista no logre su objetivo. Me habla de que tienes que mantenerte firme, y estas van a ser pruebas que vas a estar teniendo para poder identificar entonces si tú tienes suficiente confianza en ti misma, en ti mismo, en tus ideas, en tus sueños. Así es que muy pendientes con eso en la tercera casa acerca de la comunicación, o puede ser también lo que tienes en tu mente. Para algunos de estos conflictos pueden ser internos también, ¿eh? Recuerda sobre todo que tú vas a poder controlar tu vida en general y la forma en la cual otras personas te perciben. La cuarta casa te habla acerca de tu familia. Uy, mira, tienes la reina de espadas, Cáncer. Aquí me están hablando de una conversación que vas a estar teniendo muy importante con una madre, con una cabeza de familia. Esta podrías ser tú, incluso si tú eres la madre, si tú eres la cabeza de la familia. Habla de que tú tienes algo que decir. Tú vas a encontrarte en esta situación durante los próximos días, donde tú tienes algo que decir, tú tienes una opinión que dar. Y tienes que darla en control, con tu corazón lleno de amor y de una manera objetiva, para que no se preste a malas interpretaciones, ¿eh? Porque aquí hay alguien que va a estar en contra de lo que tú tienes que decir. Y recuerda entonces que tú eres la cabeza, que tú tienes, o podrías estar teniendo una conversación con una madre. Esta podría ser ese dragón que sale aquí a atacarte, podría representar a la madre o un padre, adáptalo a ti. Donde entonces tienes esa conversación importante con un familiar. Y parece que podrían tener que ver algo con las finanzas, ¿eh? Donde quieren tratar de decirte qué hacer con tu dinero o cómo manejar las finanzas. Entonces pendientes y atentos a esa energía con esta reina de espadas. Porque también habla de comunicación, la carta de las espadas, y te están indicando acá mucha atención con eso, ¿eh? La casa número 5 te habla acerca de los solteros. Los solteros van a estar muy cotizados con este 9 de oros. Vas a tener muchos pretendientes durante los próximos 30, 60 días, o vas a estar recibiendo muchos halagos, Cáncer. Mucha gente a tu alrededor va a estar pendiente de ti, qué estás haciendo, cómo te ves, cómo te comunicas, cómo te expresas. Vas a estar llamando mucho la atención. Vas a tener un je ne sais quoi. Trata de decirlo en francés, pero no me salió. Vas a tener un yo no sé qué, que llama la atención, que la gente no va a poder explicar cuando te mira. Va a ser una energía muy fuerte y muy positiva para ti con respecto a atraer el amor para los solteros. Así que, pues muy bien. Me hablan también de una foto que podrán estarse tomando durante estos próximos días, o podría ser una persona tal vez que te esté tomando fotos a distancia, como alguien que te está espiando o estoqueando, pero no lo veo de una manera negativa, ¿eh? O alguien podría pedirte una foto. Se quieren tomar una foto contigo, o quieren tener una foto tuya en su casa, o tú tal vez estás por tomarte una foto y tener una foto, imprimir una foto grande, tal vez contigo y tu familia. Atentos a esa energía, ¿no? La casa número 6 de la salud, con estas energías, este portal que se está abriendo para ti con el eclipse solar y el solsticio de verano, te habla el caballero de bastos.
Y te indica de que si has estado teniendo algún tipo de problemas de salud, específicamente con la cintura, dolores en la cintura, dolores en las articulaciones, que esa situación está muy pronto a sanar, estás muy pronto a salir adelante de ella, estás por recibir las bendiciones de la sanación también. Y en los comentarios ahí aprovecha y escribe: yo decreto sanación para mí, o yo decreto sanación para mis seres queridos. Utiliza la palabra de la manera en la cual tú hablas y manifiestas las cosas, que vas a tener el gran poder de este eclipse solar a tu lado, pues porque cae en la luna en Cáncer, luna nueva en Cáncer, pues aprovecha y hazlo, ¿eh? Tú vas a poder manifestar esas cosas, pues escríbelo ahí en los comentarios para que lo manifiestes. Pero te están indicando también de que con respecto a tu salud logras recuperarte, logras avanzar, y veo a alguien que da pasos hacia adelante con respecto a su salud, ¿eh? Algunos podrían tener también algún tipo de traslado en algún tipo de ambulancia, o conocer de alguien que tal vez podría ser trasladado por algún tipo de ambulancia. No veo que sea nada grave, es algo que ya estaba como planeado o establecido, ¿eh? Así que no se estresen por eso. Vamos a ver la situación legal. Mira, tienes el as de espadas aquí, la situación legal. Te está saliendo algo que tengas con respecto a juicios, algo que tengas con respecto a... Has estado esperando resultados. Durante este periodo de tiempo el universo va a estar confabulando a tu favor para que eso que tú has estado deseando se dé. Y mira, y esto es el as de espadas, y me llama mucho la atención con esta carta de la reina de espadas. Y aquí te estamos hablando en esta carta acerca de las cosas legales, y tienes a la familia, así que tienes a la reina de la espada en la familia. Así que si tienes algún tipo de arreglo que tienes que hacer legal, tal vez estás pensando en hablar con tu madre. Si tú tienes hijos también, serían los nietos. Algunos de ustedes podrán estar pensando tal vez en hacer como un will, un testamento para futuro en cualquier cosa que suceda, no que vaya a suceder nada. Tu madre podrá quedarse como a cargo de tu hijo, o hay algún tipo de acuerdo legal. Tal vez tu madre está pensando en traspasarte algunas propiedades a ti, pero hay algo legal aquí que podría estarse desarrollando durante las próximas semanas con familiares, ¿eh? Específicamente una madre, y te lo marca con esta situación de la carta legal. Si estás casado, esta carta legal también podría estarte hablando acerca de conversaciones de unión, de matrimonios, o conversaciones legales con respecto a cómo van a distribuir su vida, su familia y todo lo demás. Vamos con la parte íntima, a ver cómo están las cosas dentro de las sábanas. Para ustedes, ¿cuál es el mensajito que aparece en estos momentos? Uy, Rey de Copas. Habla de que ustedes, pues la mayoría, recuerden que son lecturas generales, tienen una gran conexión con respecto a sus emociones y hacer el amor, que para ustedes es como un arte. Habla de esa energía donde tienen control de esa situación, y donde están aprendiendo también a no involucrar más sus sentimientos con esa actividad, donde estás teniendo como esa línea de separación y estás creciendo, estás mirando hacia otros caminos, te estás adelantando en tu vida. Y mira, aquí te sale un cangrejito también, que me hace mucha referencia a ti, nuevamente Cáncer. Así que te habla de tener ese control en la intimidad, e incluso también podría ser la necesidad hasta algunos momentos de sentir el control o de dominar. Allí podrías estarte encontrando con alguien también de tu mismo signo, que podría hasta cierto punto chocar un poquito contigo, porque ambos van a querer tener el control en la intimidad. Vamos a ver la casa número 9, que te habla de educación, te habla de viajes. Vamos a ver de qué te quieren hablar. Uy, aquí hay encierro. Aquí hay una situación donde tienes que esperar con respecto a salir de casa, obviamente por lo que estamos viviendo, pero te lo están marcando fuertemente, especialmente si tú tienes algo que ver con viajes, o si tenías viajes planeados, o si tenías algo que hacer. Porque te están indicando entonces de que hay un encierro en estos instantes, hay una energía donde no puedes salir todavía. Así que si has estado esperando recibir informaciones de becas o de viajes, aún tienes que esperar un poco más a que estas energías se apacigüen, que se apaguen estas energías que están a tu alrededor, donde te tienen todavía restringido o restringida con respecto a los viajes, ya sea por placer o de trabajo. Las situaciones de las becas también, educación, lo veo también todo restringido en estos instantes todavía. Es como si tuvieras la oportunidad frente a ti, pero no puedes dar el paso por seguridad o por protegerte a ti, a tus familiares, a tus seres queridos. Atención con esa energía entonces, donde hay algo de postergación en viajes, energía donde durante los siguientes 30 a 60 días puedes sentirte como un poquito prisionero tal vez de ti, un poquito prisionero con
donde estás, especialmente si eres un alma que le gusta viajar, que le gusta explorar, que le gusta conocer otras cosas, ¿ok? La casa número 10 te habla de tus deseos, a ver qué anhelas. Y mira, aquí te está hablando la carta del 6 de oros, que tú tienes el anhelo de... Tú tienes algo en mente o algo en tu corazón, ahorita vamos a ver tu corazón, que tú quieres pedirle a una persona. Quieres pedirle a una persona de poder, a una persona que tal vez con quien no tienes una gran comunicación en estos instantes. Esto podría estarte hablando también del deseo de hacer las paces con una persona importante o una persona de poder o una persona mayor. Puede ser un padre, una madre, un hermano, un tío, un primo, alguien mayor contigo o una amistad tal vez que incluso podría ser mayor que tú. Y habla de ese deseo como de hacer las paces, de volver a conversar, de volver a reconectar, de volver a tener esa ilusión de pedir o recibir el perdón también. Tal vez tú necesitas pedir disculpas, aclarar una situación, o hay una persona, esta persona necesita pedirte disculpas y aclarar la situación también contigo. Y se ve como ese deseo o ese anhelo de esa conexión. Para otros también este deseo podría tener que ver con una empresa, que la empresa estás deseando, estás anhelando volver a empezar a trabajar porque necesitas el dinero, necesitas las finanzas. Y marca con la carta de la casa 2 acerca de tus finanzas, con la carta del mago, que tienes las herramientas para poder generar el dinero, pero eso te quiere decir que que no tienes el dinero en efectivo exactamente en estos momentos. Así que están relacionadas al final y al cabo siempre, ¿no? La casa número 11, acerca de los amigos, vamos a ver para ti. Tres de espadas. Y en estos momentos en la casa de los amigos, aquí estoy viendo como que durante este periodo de tiempo ustedes van a poder reconocer algunas amistades cáncer en tu vida que no han sido lo que tú esperabas. Esto podría estarte hablando acerca de una energía donde podrás descubrir traiciones, engaños, una situación donde una amistad incluso podría hasta pasar al más allá a alguna persona cercana a ti, pero más que todo en la línea de amistades. Puede ser incluso hasta una persona que conoces con quien no tenías una gran relación, pero esto podría estarte indicando de que podría dejar este plano terrenal, ¿no? Y tal vez eso sea lo que podrá estar como desatando esa energía de tener esa conversación con tu madre, con tu pareja o con una persona importante, como para establecer algún tipo de testamento. No porque te vaya a pasar nada malo a ti, sino como para prevenir. Es como si tal vez esta persona tuviese hijos o tuviese una familia y lamentablemente los pierde, los abandona y eso reacciona en ti, entonces de que tomes pasos para que no pueda suceder lo mismo en un futuro, en 50 años o más adelante, pero vas a prevenir. Estas son las situaciones en las cuales yo prefiero no estar en lo correcto. Como yo les digo, estas son las cartas negras. Estas cartas yo las utilizo por lo general para predecir cosas del mundo, predicciones para los países. Pero en esta ocasión, pues por ser el eclipse, la estoy utilizando porque los eclipses resaltan también cosas que están ocultas o situaciones que tenemos que trabajar. Y por eso la estoy utilizando pues para que hagamos ese ejercicio de sanar. Tu espiritualidad, tus ciclos o los karmas, vamos a ver cómo están. Mira, me habla el 7 de copas para ti. Y te dice que tú estás conectado, estás conectada con la fuente. Y tú recibes información, tú recibes descargas directamente de Dios, directamente del universo. Tú estás alineada o alineado, estás en el camino correcto. Y tú estás constantemente a tu manera, orando, meditando, conectando con Dios, conectando con el universo y quiere que sepas de que te está escuchando. En lo que sea que tú creas, ¿sabes? Si creas en Dios, creas en el universo, creas en las estrellas, creas en la energía, creas en la fuente, en lo que tú creas o el nombre que tú le tengas a ese ser divino que nos guía. Y habla de que tú eres parte de su misión, que tú tienes una misión. Todos tenemos una misión de parte del universo, de parte de Dios. Y aquí te está indicando de que tú estás conectado, algunos de ustedes están conectados, están claros con esa idea, con esa misión que tienen y que tienen que seguir adelante. Este es tu go. Vamos a ver tu corazón, cómo se encuentra. La carta de la muerte. Wow, qué hardcore esto. Y mira, te hablé aquí de una muerte y tu corazón está lamentando una muerte. Esto también podría ser tal vez una persona o alguien que ya pudo haber fallecido en tu vida, ¿eh? Pero recuerda que va más por la línea de amistades, más por personas que están conectadas a ti como que conoces o conocidos, ¿eh? No es nadie directo. Pero tu corazón tiene la carta de la muerte. En la carta donde te está indicando de que
podrías estar o teniendo una transformación si lo vemos desde ese otro punto de vista con respecto a tus creencias, tu espiritualidad. Tu corazón está teniendo como un upgrade, está subiendo de categoría tu energía en tu corazón, se está preparando para algo nuevo. Como también podría estarte hablando acerca del sentimiento de lamentar una muerte, ¿no? Puede ser una muerte que ya haya sucedido, pero de una persona que de alguna u otra manera te impacta. Veo también aquí para algunos otros que están teniendo como la idea o la intención tal vez o el regret, están lamentando el no haber podido asistir o el no poder asistir a un evento o tal vez algún tipo de funeral. Y eso marca como que está en tu corazón, donde quieres hacer como una ofrenda a un muerto o a alguien que está en el más allá. Tómalo del lado que resuena contigo, ¿eh? Si resuena contigo lo de la persona, amistad que ya falleció, o si resuena contigo en la parte de transformar tu energía para un crecimiento espiritual porque estás elevándote espiritualmente, adáptalo a ti. Esas son las energías que percibo pues con estas casas natales para ti. Vamos a ver cuál es un mensaje general que tengo y luego el propósito de vida para estos 30 a 60 días. Déjame saber qué te parece esta lectura dejando tu dedito para arriba y compartiéndola. Mira, hay felicidad, va a haber alegría en el hogar. Hay una energía aquí donde estoy percibiendo que una persona que trató de robarte tu alegría, que trató de quitarte tu felicidad, que trató de quitar algo que era tuyo, no lo va a lograr. Tú sales adelante, tú triunfas. Mira, para algunos de ustedes donde durante los siguientes 30, 60 días podrías estar, si tú sufriste ya por algún tipo de robo, alguna propiedad, algo que tenga que ver tal vez con algo dentro de tu automóvil o tu propio automóvil, aquí sale que lo vas a estar encontrando, van a estar encontrando a quienes lo hicieron y van a ser entregados a la ley, a la justicia, si has perdido algo que tenga que ver con eso. Te veo brillando, te veo feliz, te veo no permitiendo que nadie se interponga dentro de tu energía. Y durante este periodo entonces tienes que utilizar esta energía para manifestar amor, para manifestar las cosas que tú deseas y que anhelas porque se van a estar cumpliendo. Me preocupó un poco esta energía de esta persona, pero me dicen mis guías de que no te estreses por esto, por esta carta del 7 de espadas, que es la carta que representa a alguien que está robando, quitándose algo que no es suyo. Pero lo veo más que todo como que alguien que te había quitado algo que te pertenecía es detenida y tú obtienes eso que no que se había extraviado, que te habían quitado, ¿no? Vamos a ver cuál es el propósito de vida para ti, para estos días, que va a impactar tu vida. Te sale la carta del soltar, ¿eh? Te dicen que tienes que soltar, tienes que dejar ir, tienes que desapegarte de las cosas que no te están funcionando. Y que la manera en la cual tú te alejes de las situaciones que no puedes resolver, se resuelven solas. Mira, hay algunos de ustedes que podrían estarse consultando con las cartas del tarot, es la carta que te está indicando en estos instantes, y te habla de que algunos de ustedes podrán tener esa habilidad de poder reconocer una guía para ustedes mismos o para otras personas. Tal vez algunos estén pensando en tomar clases de tarot o en una consulta. Si quieres una consulta conmigo, pues en la descripción está la información de cómo la puedes obtener, o podrías estar teniendo una consulta tal vez general con otra persona. Y también te sale la carta de los animales, te indica de que tú tienes un don, una habilidad para poder hablar con los animales, para poder comunicarte con ellos. Tal vez estés pensando en participar en alguna actividad o formar parte de algún grupo de protección a los animales. Te habla de que tienes que confiar en tu intuición y que la conexión que tú tienes con ellos es espiritual y que ellos forman parte de tu trabajo y de tu misión. Pues para algunos de ustedes, para otros puede ser la misión de que tienes el don de la adivinación o el don de poder utilizar las cartas del tarot. Así que tienes que soltar lo que tienes preestablecido en tu mente y entregarte a estas cosas nuevas. Ha sido un placer para mí el haberte atendido. Espero que estos días para ti, estos meses, sean muy positivos para tu vida. Escribe ahí en los comentarios, yo decreto, y decreta lo que tú necesitas manifestar para que se haga realidad. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.